Voy a hacer la introducción en esta noche. Voy a hacer la introducción. Mis amados hermanos, Jesús en su ministerio público, durante 3 años en su ministerio público, el 99% hizo enseñanza. Él enseñó, 99% de su ministerio público se basó en las enseñanzas. Se basó en las enseñanzas. Él no vino a hacer otra cosa, Él vino a enseñar. Él vino a mostrarnos la realidad. Durante 3 años en su ministerio público, usted va a encontrar en Mateo capítulo 21, versículo 23, si lo quiere anotar, se subió en el templo y enseñó a todos. Juan capítulo 7, versículo 14, en la fiesta del tabernáculo, se fue en la fiesta del tabernáculo de los judíos y comenzó a enseñar. Lucas capítulo 5, versículo 3, le pidió prestado la barca a Pedro, se subió en la barca y ¿qué hizo? Comenzó a enseñar. Marcos capítulo 4, versículo 1, junto al mar, una multitud rodeándole. ¿Y qué hizo nuestro maestro? Comenzó a enseñar. Todas las parábolas que existen en las Sagradas Escrituras tienen principios del reino. Son enseñanza que quiere darnos a entender, que quiere traer claridad, no confusión. Porque confusión pertenece a Babel, a Babilonia. Pero en el Evangelio tiene que haber claridad. Tenemos que entender los principios del reino. De eso se trata. Enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿por qué hoy en día, hermanos, usted desafía a la iglesia? Usted desafía a los hermanos en una iglesia local. Usted le dice, este lunes vamos a tener un lunes de avivamiento, un lunes de gozo, de alegría. Y la multitud de hermanos que van a llegar los días lunes en ese avivamiento, y podríamos decir hasta entre comillas, mucha gente van a querer llegar y venir y disfrutar de ese avivamiento. Pero cuando usted le dice a la iglesia, el día tal vamos a formarnos, vamos a aprender la palabra, vamos a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, para comprobar la voluntad de Dios, para entender, para renovar nuestra mente. Ese día tal, te aseguro que menos de la mitad van a llegar, porque a los hermanos no les gusta formarse y conocer la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras. Y así, en esa situación, la que acabo de describir, la iglesia local está en esa situación. Por eso las escuelas bíblicas nunca llegaron a funcionar. Porque nos gusta más el avivamiento, entre comillas, que formarnos en la palabra de Dios. Por eso hay mucha confusión en la vida de la iglesia. Los hermanos confunden doctrinas de hombre con doctrinas bíblicas. Los hermanos confunden dones espirituales con la espiritualidad práctica. Hay mucha confusión. Pero esta confusión no se origina solamente en la mente del creyente, sino que esto es un proyecto de alguien. Y ese proyectista se llama el enemigo de Dios. Viene y sale del corazón de Dios. Así que los 3 años del ministerio público de nuestro Señor Jesús se basó en la enseñanza. La pregunta es ¿por qué? Porque quiere darnos a entender los principios del reino. Quiere renovar nuestra mente con su palabra. El apóstol Pablo trajo ese mismo encargo, diciéndonos en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto tiene que ver con la mente.
Los argumentos propios humanos o religiosos o donde hayamos conseguido esas ideas vagas acerca de Dios y lo que sea, tiene que caer por el piso. ¿Cómo vamos a hacer caer? Gracias a los argumentos divinos que encontramos en la palabra de Dios. Yo no digo que la palabra de Dios sea el todo. Nosotros acá en el Ministerio Llama de Vida tomamos la palabra como un puente para poder caminar, experimentar a Cristo, la persona de nuestro Señor. Pero si hoy en día no nos gusta la exposición de la palabra, hoy en día gusta poco, entonces la pregunta es: ¿cuánto valor tiene la Biblia para usted? Y pregúntese ahí en su casa: ¿cuánto valor tiene la Biblia para usted? Y si tiene valor, ¿por qué razón no lo lees? ¿Por qué razón no escudriñas? ¿Por qué razón no te formas? ¿Por qué razón no empiezas a renovar tu mente? Esa es la gran pregunta y el desafío que hacemos a la iglesia actual, a todas las iglesias locales del mundo. No interesan las denominaciones, pero a todos los líderes, a todos los que ministramos palabra. ¿Qué está pasando con la iglesia? La iglesia se está yendo por las tangentes, por las ramas, pero no por el punto real donde debemos de transitar, que es la verdad, y renovar la mente con esa verdad. Bienvenidos sean los hermanos que se están uniendo recién. Nos metemos un poquito más. Estrategia de Satanás. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estaban viviendo en la etapa de la inocencia, un tiempo espectacular de abundancia, de bendición, de equilibrio, hasta que de repente entra el enemigo con su estrategia. ¿Y ustedes creen que ha cambiado eso? No, hasta el día de hoy es la misma, pero la iglesia no se ha percatado de eso. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. Mira lo que está diciendo Dios al primer patriarca, a Adán y Eva. De todo árbol podrás comer. Y acá viene el asunto donde el enemigo mete su mano y empieza a cambiar las cosas como para engañar. Y es muy sutil y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, antes de meternos un poquito más en las escrituras, ¿hay mucha confusión en el ambiente de la iglesia? Claro que sí. Por ejemplo, un hermano no hace mucho me dijo: hermano, yo tengo mi texto preferido. Y le pregunto y le digo: ¿cuál es tu texto preferido? Y me dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y le pregunté: ¿de qué se trata para ti ese texto? Y me dijo que Cristo viene a salvarnos y para darnos abundancia. Y esa abundancia para este hermano era lo material: tener un coche lindo, una casa, que Dios le bendice con esto. Yo creo que Dios no está ajeno en bendecirnos, pero por lo menos ese texto no dice eso. Ese texto muchos de nuestros hermanos lo han confundido. ¿Por qué razón? Porque fueron engañados. Alguien le habló de esa manera. ¿Y de qué se trata ese texto, hermano Nelson? Ese texto se trata de la propia vida. Si vos mirás el contexto, habla del buen pastor y dice: el buen pastor da su vida, su propia vida por lo suyo. El contexto habla y apunta de la vida del Mesías, de la vida de nuestro Maestro, de la vida de Jesús. Entonces lo que está diciendo: yo necesito morar en ti y esta vida mía pueda ser abundante en ti para que pueda ser un vencedor. Eso es lo que está diciendo. Yo he venido para traer vida, está hablando, y se refiere a su vida que se nos imputó cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Se nos imputó esa vida del Señor porque Él mora en nosotros y dice: y yo quiero que mi vida sea abundante en ti para poder ser un vencedor. De eso se trata el texto. Otro de los textos que se ha manipulado tanto: hermano, no me juzguen. No hay que juzgar a nadie. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice: el espiritual juzga todo.
¿Cómo que no? Claro que debemos de juzgar. El problema es que este texto se ha malinterpretado y se ha engañado en el ambiente de la iglesia mucho, y muchos lo creen de esta manera. Oh, hermanos, no me juzguen. No, claro que hay que juzgar. Lo que está diciendo ahí que no hay que juzgar hipócritamente, o que no hay que juzgar imparcialmente, que el juzgar nuestro tiene que ser un justo juicio. ¿Se está entendiendo? Claro que tenemos que acomodar y poner bien las cosas. Otro de los puntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente dice, yo puedo todo. No, tampoco dice eso el texto. Lo que el apóstol se refiere es la capacidad dada por Dios por medio de su Espíritu para poder soportar las circunstancias y las pruebas difíciles. Cuando aparece la circunstancia y las pruebas difíciles, Dios nos va a dar la potencia por medio de su Espíritu para poder soportarla. En ese sentido y en ese contexto está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el ser interior. Y acá viene la distorsión. Una de las estrategias del enemigo, Génesis 3, desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo es el enemigo? Bien astuto, más que todos los animales del campo que el Eterno había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Empieza a agarrar una verdad. Satanás no niega nunca la palabra. Él lo toma, lo tuerce, cambia de significado y empieza a esparcirla. Él nunca te va a decir no. Él te va a decir sí, pero lo toma, lo tuerce y lo esparce de nuevo. Es lo que está diciendo. Toma una verdad, una palabra que sale de la boca del Padre, ahora lo tuerce para poder engañar a Eva. Le dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Sin embargo, dice Dios, de todo árbol lo pueden comer. Pero comienza a querer confundir. Y no solo querer, llegó a su objetivo. Otro punto, mis amados hermanos. El temor del apóstol Pablo. Y acá hay un punto muy particular que pidámosle a Dios que nos dé iluminación. ¿Cuánta autoridad tiene la Biblia para ti? De 1 al 10, ¿cuánto valor tiene la palabra de Dios para ti? ¿O solamente tú te guías por la imaginación, por las ideas y por las enseñanzas de los hombres, lo que se habla por ahí, lo que se dice por ahí, y nunca pudiste cuestionar, nunca cuestionaste? Donde hoy en día tenemos que empezar a objetar, tenemos que preguntarnos, más que nunca, estamos en un tiempo muy peligroso. El temor de Pablo. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia en el nuevo pacto, lo que pasó en Génesis está queriendo darnos, no sé, como una alerta, una voz de alerta. Pablo dice, temo mucho por ustedes, que así como la serpiente con astucia engañó a Eva. Y mira lo que dice la palabra, lo que sigue. Vuestro sentido, el sentir tiene que ver con el alma, la emoción. Tiene mucho que ver con el alma, la emoción, lo sensorial, lo sentir. Por eso es muy peligroso hoy en día en el ambiente de la iglesia el que yo siento la presencia, no siento. Eso es muy peligroso porque nuestra fe no depende del sentir, hermanos. Nuestra fe práctica no depende del sentir, de que si tú sientes o no sientes, no tiene nada que ver. Nuestra fe es convicción, es seguridad. Por más que no sintamos, Él está. Por más que no sintamos, Él va a cumplir su palabra, su promesa, porque Él cumple su palabra. De eso se trata el tema. El evangelio no es sentir. Y mira lo que Pablo está planteando. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Aleluya. ¿Por dónde entra el enemigo? Por el sentir.
Y hoy la cristiandad quiere sentir, buscan la famosa unción, un engaño total, porque funciona solo en la esfera del alma. Y cuando no lo siente, dice, capaz que Dios me abandonó y ya perdió la convicción, la seguridad por lo que Dios habló. Qué tremendo, mis amados hermanos. Es impresionante lo que está pasando en el ambiente de la iglesia. Y duele en el corazón ver a tantos hermanos moviéndose de esa manera, con lo sensorial. El evangelio no es sensorial, el evangelio es convicción, es seguridad, es creer en su palabra, porque Él va a cumplir su palabra, solo su palabra. No viene a cumplir nuestros caprichos. No viene a cumplir nuestro capricho, viene a cumplir su palabra. Vuelvo a preguntar a la iglesia una vez más, en esta escuela de formación de los viernes, ¿cuánto valor tiene para ti la palabra? Y la palabra es el puente para poder experimentar la persona del Señor. Es la verdad en su primer aspecto, es la verdad escrita. No es suficiente, pero es fundamental. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestro sentido, el sentir, lo sensorial, el alma es peligroso. Mente, voluntad y emoción fue afectado por el pecado. Es la naturaleza caída. Por eso nuestra mente no se quiere sujetar al Padre. La voluntad nuestra no se quiere sujetar al Padre. Y la emoción tampoco. Por eso no es el órgano adecuado para poder cuantificar el amor y la promesa y la palabra de Dios. No es el órgano adecuado. Pero el enemigo usa esos órganos del alma, la mente, la voluntad y la emoción humana para poder cambiar, y de esa manera nos vuelve improductivo. De alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos piensan que son fieles a Dios, pero es a la manera de ellos. Sin embargo, es una ofrenda de Caín. Dios no lo va a aceptar. Sugerencia de Pablo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Los días viernes, una escuela de formación. Bienvenidos a los que se están sumando recién por TikTok también y por la página del Facebook Live, y a todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de la radio Nueva Vida de Asunción, Paraguay. Sugerencia de Pablo, 1 de Corintios 4:6, y aprovechen y compartan esta transmisión, por favor, hermanos, ayúdennos, coopere con nosotros. 1 de Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, dice, lo he aplicado en sentido figurado a mí y a Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros, dice, aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. El fundamento apostólico nos direcciona a las escrituras. La palabra escrita, hermanos queridos, no nos guiamos más en este tiempo en sueños, en revelaciones vagas que no sabemos ni de dónde viene y a veces hasta contradice a las Sagradas Escrituras. Es peligroso. Entonces, ¿cuál es nuestra guía? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La profecía más segura, dijo el apóstol Pablo. Y si es la más segura, ¿por qué buscar en otra fuente, en otro lado? 1 de Corintios 4:6. Aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, porque nuestra imaginación también es peligrosa. ¿Es peligrosa la imaginación del creyente? Sí. Se entiende, el hombre natural es más peligroso que el propio Satanás. Terrible. Aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. Sugerencia de Pablo, 1 de Corintios 4:6. Léalo, en tu Biblia está. Aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. Punto. Más allá de lo que está escrito. No podemos ir. No podemos avanzar. Ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras es lo que debemos de hacer hoy en día. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 11. Y estos hermanos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
Sí, Señor. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Qué tal si hacemos un lunes de escudriñar de la palabra? Casi nadie viene. ¿Qué tal si hacemos un lunes de avivamiento de sentir? Muchos van a venir. Pero no es el punto, no es el camino, no es lo que trazó los apóstoles. Los apóstoles nos está diciendo, estos hermanos de Berea estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con mucha pasión, escudriñando cada día, dice, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea que podían cuestionar libremente. Cuestionar lo que se enseña, lo que se predica en nuestros púlpitos. Tenemos que cuestionar. Como los hermanos en Berea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Eran nobles hermanos que escudriñaban las escrituras para ver si lo que se decía eran verdad, si eran así. Esto es un ejemplo impresionante para nosotros. El hablar de Dios en estos tiempos. No hace mucho una persona me dijo, mira que me salí muy angustiada porque soñé esto. Y yo le dije, nosotros no nos guiamos por sueño, nos guiamos por la palabra de Dios. Suceda lo que suceda, lo que Dios dice en su palabra, eso se va a cumplir. Y el hablar de Dios, acá hay otro problema. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado, pasado, muchas veces, de muchas maneras. ¿Dónde dice, hermano? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. En tu Biblia está. El problema es que desconocemos y por eso nos vamos por las ramas, por las tangentes muchas veces. ¿Y qué dice, hermano Nelson, el Hebreo 1, 1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces en el pasado, de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Y cuáles maneras? Habló por los profetas, por los reyes, por los sacerdotes, hasta llegó a hablar a través de un burro, de 1000 maneras. Dice, habiendo hablado, castellano pasado, habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿Dónde dice eso? Hebreo capítulo 1. En otro tiempo. A los padres, por los profetas. ¿Cómo le habló a los padres? Por medio de los profetas. Pero hay una coma y dice, y en estos posteros días, pero en este último tiempo, la realidad presente, en estos posteros días, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. No dice que nos va a hablar, nos ha hablado, también es un castellano pasado. Nos ha hablado. Es que el Señor terminó de hablar también en el nuevo pacto. Ya está todo dicho. Yo le digo a los hermanos, ustedes saben cómo se va a cerrar en el Apocalipsis, dice todo. Cómo va a terminar incluso el sistema. ¿Cuántos soldados van a luchar en contra del Mesías? ¿En qué lugar? Geográficamente ya está todo dicho. Estamos esperando el cumplimiento del calendario, del tiempo, para que ocurra eso, nada más. Pero hay gente que está buscando en sueños, no sé, en el tercer cielo. Pero las escrituras en tu mano, el hablar del Padre a través del Hijo, en el tiempo presente, nos ha hablado, nos terminó de hablar, ya está dicho. Pero ¿cuál es el problema? No queremos escudriñar las escrituras. ¿Cuánto valor tiene para ti la Biblia, mis amados oyentes? ¿Qué valor tiene la palabra escrita para ti? Yo les cuento una anécdota a los hermanos. Una hermana perdió un anteojo durante un año y lo buscó por todas partes. Y después de un año, ¿sabes dónde encontró su anteojo? Adentro de la Biblia. Qué tremendo. Adentro de la Biblia estaban sus anteojos. No lo pudo encontrar. ¿Y por qué no lo encontró antes de los 1 año? Porque nunca leyó, nunca se abrió esa Biblia en su casa. Esa es la realidad. Perdóneme por decir esto, pero tengo que decir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Los ministros, los predicadores. Y dejar de jugar el evangelio y agarrar la profesión en serio.
trazar bien las escrituras para que los hermanos entiendan. Segundo de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Pero acá te van a presentar 50,000 requisitos. No, para estar aprobado por el Padre tenemos que estar en su Hijo Jesús y su Hijo operando en nosotros. Pero mira cómo sigue, dice, como obrero, como servidor, que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué? Que expone bien la palabra de verdad. Esa clase de ministro necesitamos hoy en día. No un ministro que haga un show, un circo para entretener a la gente. No nos importa, no nos interesa. Lo que nos interesa es edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre fundamento sólido. Entender, claridad, renovar mente. Comprender cuál es la voluntad del Padre para con su iglesia, y tenemos que responder claramente y sencillamente. Tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado, que no pase vergüenza, que expone bien, que haga un buen trazado de la verdad, de la palabra, de las escrituras. Vamos terminando. Después, la parte final, estaremos orando por las diferentes necesidades. Háganmelo saber ahí, por favor, en los comentarios. Déjenmelo su petición ahí. Yo y mi esposa estaremos orando por diferentes situaciones, circunstancias. Es bueno orar los unos por los otros, claro que sí. Es bueno orar los unos por los otros, claro que sí. Es muy importante. Gálatas capítulo, vamos a mirar el capítulo 1, versículo 6, mira lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Bueno, hoy en día no hay un evangelio de gracia, hay un evangelio de obra, abunda un evangelio de obra, que tenés que ayunar 40 días, 50 días, y si no ayunas no entras en el reino. Entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Señor Jesús, está bien, hay que ayunar, hay que orar, hay que hacerlo, pero el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue lo que nos salvó. No tu ayuno, no tu oración, no tu intercesión. Fue la intercesión del Hijo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se alejaron del que os llamó por la gracia. ¿Qué creemos nosotros? El evangelio de la gracia es un regalo. Nadie puede comprar. Es un regalo para nosotros. Dice, para seguir un evangelio diferente. Usted me va a decir, pero ¿hay un solo evangelio? Sí. Pero mira la respuesta de Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y cambian, pervierten. No significa que lo están negando, no, es que lo toman, lo tuercen y lo esparcen así. Una palabra torcida, ¿se entiende? Le meten un poco de levadura, un poco de lo suyo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira la advertencia, o un ángel del cielo, si viene y le anuncia un evangelio diferente del que nosotros, el mensaje apostólico, bíblico, está en la Sagrada Escritura. Por eso Hebreo 1:1, Dios habiendo hablado a través del Hijo en este tiempo, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea y que caiga bajo maldición. Que sea anatema. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Háganmelo saber. ¿Qué piensan en esta noche de escuela de formación? ¿Qué venimos a hacer? Venimos a tirar nuestros argumentos propios, humanos, religioso, denominacional, lo que sea, de donde venga, y venimos a hacer valer los argumentos divinos, que es la palabra de Dios. Venimos a hacer valer los argumentos divinos, que es la palabra escrita, que